una persona que está con nosotros hoy. Ustedes dirán, ¿y por qué entrevista a Merche a José Peris de Peronda Cerámicas? José Peris, buenas tardes. Buenos días, Merche. Buenos días. La verdad es que a estas horas unos quieren tardes, otros quieren días, pero en cualquier caso, bienvenido. Alex Vidal, tiene mucho que ver José Peris de Peronda Cerámica, que ayer la gente que vio el desfile fuera de lo que era la pasarela tuviera la sensación de estar viviéndolo dentro de la pasarela. Yo pienso que lo tiene que contar él, pero yo desde luego le doy las gracias a nuestro patrocinador oficial Peronda, porque ha hecho algo que no existe en ninguna pasarela. Yo siempre se me llena la boca cuando alguien no ha hecho nada, porque reinventarse es muy complicado. Hombre, claro, es complicado. Pero esta gente ha hecho algo que es especial, que no lo tiene ninguna otra pasarela, y que quiero que lo cuentes, porque ha sido un acierto para esa pobre gente que se nos ha quedado. Digo pobre porque no lo ha visto en directo, pero claro. lo ha visto incluso mejor. Les doy una pista, 3 dimensiones, pantallas, hasta ahí. Cuéntanos tú, José. Sí, buenos días. Bueno, os cuento, nosotros cuando empezamos esta andadura, nuestro objetivo era aportar un granito de arena más a todo este evento, a Valencia Fashion Week, y nos esforzamos en este cometido. Para ello nos hizo reflexionar a Alex y su equipo con el ¿qué le podéis aportar a la moda? A raíz de ahí, nosotros tenemos una colección que es Museum HD, que es un museo de alta definición. Pensamos en llevar a la realidad este museo de la alta definición. Ha coincidido también que para nosotros era un objetivo también el acercar la moda al ciudadano de a pie. Y en este caso lo que hemos hecho es un museo dividido en 3 partes, donde tenemos pantallas 3D con cámaras estereoscópicas, donde se puede seguir en directo y en diferido los desfiles, piezas cerámicas impresas en 3 dimensiones sobre hechos y momentos que han ocurrido en la Valencia Fashion Week anterior, y un juego de reflexiones infinitas donde el propio espectador, el propio ciudadano que viene a visitar Valencia Fashion Week, interactúa y se siente también parte del museo, parte de la moda, que al final es... Como tú decías, Alex, es dificilísimo innovar, ¿no? Porque al final lo que la gente está buscando, no solamente en este tipo de citas, ¿no? Sino lo que está buscando, yo creo, la sociedad del siglo XXI es innovación, creatividad, I+D+I, ¿no? Lo que es, yo creo, que el futuro, y lo que va a hacer además que con estas iniciativas como Peronda al final tengamos una red de apoyo, un colchón para que esta sociedad dé el salto hacia arriba, ¿no? Que no nos hundamos. El no hundirse y el tener nuevas ideas, yo creo que a las empresas como Peronda le están haciendo ser distintas e innovadoras, y una gran exportación. Es una empresa valenciana, por lo tanto, chapó por la empresa valenciana, porque aparte de diseñadores de moda, existe también otro tipo de diseño, que es el que se exporta, que es el mundo del azulejo. Y crear moda a través de un azulejo, qué complicado es, y ellos lo han conseguido. Por eso yo les estoy muy agradecido, porque han defendido el mundo de la moda. Y la tecnología nueva en la moda está existiendo. El Facebook, Twitter y compañía nos están llegando a todas partes del mundo. En este momento somos el nombre, me lo decía esta mañana nuestra coordinadora de Facebook, somos el nombre Valencia Fashion Week que más está tuiteando en estos últimos 3 días. La palabra más aparecida. Eso hace llegar la moda a partir de unas tecnologías nuevas, como ellos han sabido hacernos la tecnología en 3D. Pues fíjense ustedes lo importante que es la tecnología. Yo no sé si está todo inventado en imagen, José, pero lo que está claro es que agradecemos mucho que sigáis trabajando en esa línea, ¿no? La de traernos nuevas posibilidades para ver la realidad, que es en definitiva lo que se ve. Vosotros no estáis alterando nada que no ocurra, sino que lo estáis mostrando lo más cercano a la realidad posible, ¿no? La verdad que hemos descubierto que el mundo de la pasarela, por las perspectivas que ofrece y el ágora en sí mismo, es un espectáculo visual. Ahí hemos puesto el empeño, y aprovecho desde aquí para dar las gracias a Valencia Fashion Week por las facilidades que nos han dado en cuanto a la organización, porque, por ejemplo, el poder dar servicio a la gente de la cola que está en espera, gente joven, como hablabais, que se involucra mucho en todo lo que son nuevas tecnologías. Y desde ese punto yo creo que ahí hemos cogido una buena simbiosis con el público. O sea, que podemos decir en estos micrófonos que en la 11 edición de la Valencia Fashion Week vamos a seguir contando con Peronda y viendo esas imágenes en 3D estupenda. Que contaréis con Peronda, seguro. El proyecto hay mucho que pensar y hay que innovar y hay que superarse. Como mínimo que nos quedemos como estamos, aunque os vamos a pedir que traigáis cosas nuevas.
¿vale? Lo intentaremos. Te estás comprometiendo en los micrófonos de Onda Cero. Seguro, Casi estamos seguro. firmando aquí un sello de 3, ¿eh? Un pacto de 3. No, dalo por hecho. Es mucho tiempo de reflexionar, de reuniones con todo el equipo de Alex, pero vamos a intentar conseguirlo. Pues José Peris, también muchísimas gracias. Alex, tenemos a Yolanda Blasco, que es responsable de maquillaje de Bobbi Brown. Decía que nos están pidiendo también que contemos cuáles son las tendencias. En un minuto nada más, porque no tenemos mucho más. Yolanda, buenas tardes.